A continuación quiero darle la palabra al doctor Virgilio Hernández Castellanos, Procurador Delegado para la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, para hablar de la articulación institucional frente a las violencias de género. Doctor Virgilio Hernández, es un honor para nosotros tenerlo con nosotros. Tiene usted la palabra. La Procuraduría General de la Nación se une a la conmemoración de la Semana Internacional por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Agradecemos a la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial habernos invitado a moderar este panel sobre articulación institucional frente al abordaje de las violencias de género. Para la Procuraduría General de la Nación y para la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, es fundamental que todas las ramas del Estado nos articulemos y trabajemos coordinadamente para garantizar eficazmente los derechos de las mujeres. Arrancamos este panel formulando la siguiente pregunta al doctor Francisco José Chaus Donado, viceministro de Promoción de la Justicia del Ministerio de Justicia. ¿Por qué es importante la igualdad material para la equidad de género? Quiero extender un cálido saludo a quienes integran la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial y expresar a su presidenta, doctora Estela Yanet Carvajal Basto, la gratitud del Ministerio de Justicia y del Derecho por la invitación a participar en este evento. La equidad de la mujer es una de las principales apuestas del Gobierno Nacional que se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo a través de un pacto transversal que específicamente aborda ese propósito y que por supuesto se enfoca en garantizar una vida libre de violencia. Proteger los derechos de las mujeres es un deber que requiere la corresponsabilidad de las distintas esferas institucionales. Únicamente la suma de voluntades y la capacidad de integrar esfuerzos puede acelerar un propósito transformador que dará paso a la eliminación de los perjuicios, estereotipos que generan violencia y discriminación. Y en ello ha centrado su estrategia el Ministerio de Justicia y del Derecho, lo que le ha permitido cosechar importantes resultados respecto al fortalecimiento de las capacidades institucionales y de la capacidad ciudadana para acceder a la justicia. Quiero a continuación hacer mención sobre algunas de estas experiencias exitosas que dan cuenta de la necesidad de generar sinergias para optimizar la labor pública, generar un mayor impacto y obtener resultados efectivos de manera más oportuna. Desde el Ministerio partimos de la necesidad de la toma de conciencia frente a la disparidad en el ejercicio de los derechos, la prevención de violencias en el contexto de la familia y el abordaje intersectorial de la violencia basada en el género. Bajo esa premisa, durante el año 2020, en alianza con la SAP y con organismos internacionales, hemos implementado procesos de formación para la atención a lideresas y defensoras de derechos humanos, mujeres rurales y ruta de acceso a la justicia para la protección de los derechos de las mujeres. Esto nos ha permitido llegar a cientos de personas en distintos municipios del país y concretar un canal de retroalimentación y de diálogo que se traduce en cambio. Todo esto a partir de la articulación y la voluntad sin que haya sido necesario recurrir a la destinación de recursos presupuestales. Hoy contamos con la Guía de Atención a Mujeres, que incorpora además pautas para la atención al ejercicio del liderazgo social. El protocolo de atención a mujeres rurales y el protocolo de atención a personas con discapacidad en los servicios de acceso a la justicia son herramientas que pretenden un cambio sustancial en la respuesta que la justicia ofrece y que fueron construidas con el aporte de la academia y de varias organizaciones sociales y de instancias internacionales. La academia ha desempeñado un papel fundamental, así hemos integrado la red Tejiendo Justicia, un espacio conformado por 117 facultades de Derecho, que aborda los temas de género, desde la formación de los futuros abogados y el servicio que brindan los consultorios jurídicos. El Ministerio se ha encargado de generar una oferta de acompañamiento técnico para la implementación efectiva de modelos inclusivos de gestión y para que las facultades de Derecho tengan en su agenda el deber de aportar a una sociedad que no tolera la violencia y que actúa para su eliminación. Por último, quiero referirme a la Mesa de Alto Nivel para la Prevención y Atención a la Violencia
contra las mujeres y las niñas en el contexto de la emergencia generada por el COVID-19. Este es un espacio coliderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, en el que participan las instituciones del Gobierno Nacional con competencias en la materia: Comisaría Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Ministerio del Interior, el Ministerio Nacional de Salud, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el ICBF, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la rama judicial, la cooperación internacional. Esta mesa de diálogo permanente ha permitido evaluar las condiciones que desencadenan la violencia contra las mujeres, reflexionar acerca de los retos del servicio durante la pandemia y coordinar respuestas efectivas e inmediatas que logren salvaguardar a quienes se encuentran en riesgo o han sido víctimas de violencia basada en género. La buena marcha de las presentes iniciativas exige el entusiasmo de cada uno de los operadores que integran el sistema de justicia en Colombia. Nuestro compromiso individual será la clave para el éxito de las políticas que hoy nos comprometemos a continuar impulsando y mejorar. Dijo Gandhi que tú mismo debes ser el cambio que quieres ver en el mundo. Los invito a que seamos el cambio, a rechazar la violencia contra la mujer. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta la formulamos a la senadora de la República, la doctora Esperanza Andrade Serrano. ¿Cómo podría fortalecerse la prevención de la violencia de género desde una perspectiva interinstitucional? Bueno, un saludo muy especial a todos los que nos ven en este importante programa. Sin lugar a dudas, desde el Senado de la República, en Comisión Primera e igualmente en la Comisión de la Mujer, hemos trabajado activamente precisamente en este tema tan importante que es cómo prevenir la violencia contra la mujer. Hemos visto que en esta época de pandemia es cuando más se ha incrementado la violencia contra la mujer, más feminicidios, más violencia intrafamiliar, y por eso creemos que son muchas las acciones que hay que tomar por parte del Estado para evitar esta violencia contra las mujeres. Más que leyes que ya las tenemos en el Congreso de la República, lo que necesitamos es que haya un conocimiento de estas leyes, se difundan, se puedan capacitar nuestras mujeres que tampoco hoy en día están con el conocimiento exacto de lo que pueden hacer cuando son víctimas de la violencia. Hemos dicho que hay que mejorar esa cadena de las entidades que hoy en día están encargadas de preservar, de cuidar la vida de la mujer. Sin lugar a dudas, en la rama judicial, la fiscalía, las denuncias que las mujeres deben poner cuando son violentadas y cuando encuentran que no hay receptividad, hay que mejorar ese aparato judicial para que para las mujeres sea más fácil acceder a este tipo de denuncias que hay que hacer en su momento. También vemos que la mujer no tiene el conocimiento de qué derechos tiene, qué leyes se han aprobado, la ley Rosa Elvira, para que ellas puedan tener un auxilio o una protección del Estado. En esta época se ha implementado la línea 155, que es donde las mujeres pueden denunciar este tipo de violencia. Pero realmente lo que se necesita es una política pública de Estado en donde todas las ramas, la judicial, la legislativa y la ejecutiva, trabajen armónicamente para que las mujeres hoy en día tengan esta protección que se necesita. Como hemos dicho, la capacitación para ellas es necesaria. La independencia de la mujer hoy en día, cuando se analiza por qué las mujeres todavía dependemos de los hombres, encontramos que las mujeres, sobre todo las mujeres del campo, no tienen esa independencia económica. Así que lo que yo recomiendo para seguir fortaleciendo esta política pública y evitar pues que nuestras mujeres sigan siendo violentadas es que hayan acciones concretas del Estado, conocimiento de las mujeres, a qué institución podemos acudir para poder ser protegidas en su momento. Entonces, lo resumiría en capacidad de la mujer para que pueda también acudir a estos organismos, conocimiento de la mujer y una acción coordinada de todos los estamentos
tanto de la rama ejecutiva principalmente, como la judicial, porque la legislativa, las normas las hacemos en el Congreso, pero lo importante más que hacerlas es que se conozcan, se difundan y se apliquen. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta la formulamos al doctor Gerson Bermón Galaviz, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios del Ministerio de Salud. ¿Cuáles son los beneficios para la articulación intersectorial que trae la implementación del mecanismo articulador para atender las violencias por razones de género en los departamentos, en los municipios y en los distritos del país? Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que expresa la voluntad de los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado para poner fin a toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas. Sin lugar a dudas, la violencia contra las mujeres y las niñas son una violación de los derechos humanos y un asunto prioritario de salud pública, dadas las afectaciones en su salud mental, física y social. La evidencia en Colombia señala un deterioro crónico de salud integral de las víctimas a lo largo de todo su curso de vida, con mayor incidencia de muertes prematuras, debido a enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares, cáncer, infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida, problemas y trastornos mentales, uso problemático del alcohol y otras sustancias psicoactivas, así como la adopción de comportamientos sexuales de riesgo. Uno de los principales retos para la atención de las víctimas es la coordinación y articulación de acciones por parte de los distintos sectores. El mecanismo articulador para el abordaje de las violencias por razón de sexo y género se constituye en una herramienta que permite esta articulación en torno a una apuesta común centrada en el bienestar y la protección de las víctimas. La acción conjunta complementaria y sincrónica permitirá disminuir la ocurrencia y los efectos de las violencias en el desarrollo integral de las víctimas y de las mujeres. Este mecanismo precisa acciones nacionales y locales concretas, medibles, que como país en el tiempo nos permitirá evaluar el impacto de la transformación de la situación preocupante y vergonzosa de las violencias contra las niñas y las mujeres. Es totalmente inadmisible que durante el año 2019 1.001 mujeres fueron asesinadas en el país, el 10% de estas niñas y adolescentes, para un total de 115 casos. El 38% de estas fueron asesinadas en su propia vivienda. Para el mismo año se practicaron 26.158 exámenes médico-legales por presunto delito sexual. El 86% de las víctimas fueron mujeres, adolescentes y niñas, para un total de 22.523 casos. Es una vergüenza estas cifras que tenemos en este momento y que debemos combatir. El promedio: cada 24 horas, 52 niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual. Si bien se observa una importante reducción en los femicidios durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, como lo demuestra el comparativo entre el 2019 y el 2020, entre marzo 25 a noviembre 10, con una disminución de 21 muertes, pasando de 66 a 45, esto no nos puede dar una cifra que nos alegre, ya que la sociedad no puede tolerar una sola muerte por estas muertes violentas. El sector seguirá en la transformación de estereotipos e imaginarios de género, en la promoción de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, en la atención de la salud, realizando psicoorientación a través de nuestra línea 192 en la opción 4, donde hemos atendido cerca de 16.000 personas para este tipo de eventos. Nuestra apuesta en el Ministerio de Salud es cero tolerancia a la violencia contra las niñas y las mujeres. Nuestra apuesta como país, nuestra apuesta como sociedad es que termine este flagelo de la violencia contra nuestras mujeres y nuestras niñas. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta la formulamos a la doctora Gisela Vanessa Arias González, defensora delegada para los derechos de las mujeres y asuntos de género de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué buenas prácticas resaltaría frente a la articulación institucional en los casos de violencias basadas en género? Buen día para todas y todos. Soy Gisela Arias, defensora delegada para los derechos de las mujeres y asuntos de género.
Extiendo un saludo muy cordial al doctor Virgilio Hernández, procurador delegado, y a los demás panelistas. La atención, prevención y protección de las violencias y discriminación basadas en género requiere una atención especializada en las entidades. En este sentido, una de las buenas prácticas que resaltaríamos como Defensoría del Pueblo para el abordaje de la violencia basada en género es incluir dentro de las instituciones dependencias y profesionales con sensibilidad y experticia en el enfoque de género. Por esta razón, la Defensoría del Pueblo en el año 2014, mediante la Resolución 063, creó la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, con el fin de fortalecer la respuesta frente a los riesgos y vulneraciones de los derechos de las mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diverso. Asimismo, implementamos el modelo de atención de las duplas de género, como equipos de profesionales conformados por una profesional en Derecho y una en Ciencias Sociales ubicadas en las defensorías regionales. Estas profesionales brindan atención a personas víctimas de discriminación o violencia basada en género. Trabajan en materia de prevención, promoción y divulgación, activación de rutas, así como con organizaciones de la sociedad civil. Las duplas de género han demostrado ser un ejemplo de buenas prácticas para el abordaje de las violencias basadas en género en los territorios. Ellas permiten identificar las necesidades y las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a sus derechos y trabajan con las entidades en los territorios para dar respuesta a las mismas. En la actualidad, las duplas tienen presencia en 37 regionales y en lo corrido de 2020 se han atendido 5.800 casos de violencias basadas en género. A la vez, desde el nivel nacional, las barreras identificadas por las duplas han sido un insumo esencial para trabajar en las otras entidades del Estado, socializando información, recomendaciones de propuestas de actuación, el monitoreo y la coordinación en la implementación para reforzar la respuesta estatal y local a las violencias basadas en género. La presencia de estas profesionales con sensibilidad y experticia en los territorios y en las entidades es sustancial para iniciar las conversaciones sobre la violencia y la discriminación basadas en género y así permitir un diálogo entre las instituciones. La Defensoría del Pueblo ratifica su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y de la población con orientación sexual e identidad de género diversa en todo el territorio nacional. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta la formulamos a la doctora Diana Rodríguez Franco, secretaria distrital de la Mujer de la Alcaldía de Bogotá. ¿Qué acciones y estrategias ha desarrollado Bogotá, Distrito Capital, para prevenir, atender, proteger y sancionar las violencias contra las mujeres en el contexto del COVID-19? Muchísimas gracias a la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial y en especial a la doctora Estela Carvajal por la invitación a este espacio. La Secretaría de la Mujer, durante el coronavirus y en especial durante las medidas de aislamiento tomadas para mitigar su propagación, lideramos y desarrollamos 9 acciones para prevenir las violencias contra las mujeres y también para atender, proteger y garantizar un acceso efectivo a la justicia de las mujeres víctimas de violencias. La primera acción fue que triplicamos la capacidad de la línea de atención a mujeres, que es el 018-112-137, la llamada línea púrpura, que funciona 24 horas del día de manera gratuita. ¿Qué pasaba ahí? Cuando empezó la pandemia, cuando nosotros habíamos recibido la línea, tenía una efectividad del 30%, es decir, solo atendíamos 3 de cada 10 llamadas. Y sabíamos que así no íbamos a poder atender el aumento esperado de violencias durante la pandemia, de manera que lo que hicimos fue que triplicamos el equipo, pero además ajustamos nuestros protocolos para poder atender vía WhatsApp. ¿Por qué? Porque si las mujeres estaban confinadas, muy probablemente no podían hablar, pero sí podían escribir, entonces ajustamos nuestros protocolos para atender vía WhatsApp, eso se va a mantener y logramos llegar a una efectividad del 80%. Y esa es la efectividad que queremos mantener incluso en esta nueva normalidad. La segunda estrategia es que creamos
lo que se conoció como espacios seguros y lo que hoy se conoce como espacios seguros, que es una estrategia que le ofrece, es una alianza con supermercados y droguerías para que las mujeres que estén siendo víctimas de violencias en el hogar puedan llegar a estos más de 600 puntos de D1, Justo y Bueno, ARA, Farmatodo, Tostado y Terpel a pedir ayuda, bien sea de la policía o de la Secretaría de la Mujer. Esto se va a mantener, esto es una alianza, muestra cómo estas alianzas entre el sector público y privado pueden funcionar para atender el tema de violencias. Lo tercero es que creamos 60 líneas telefónicas de atención psicológica y jurídica en las localidades. ¿Qué pasa? La Secretaría de la Mujer tiene las casas de igualdad de oportunidades en las localidades, pero como iban a cerrar, pues volcamos nuestra atención jurídica y psicosocial a través de líneas telefónicas. E incluso ahora vamos a mantener ese híbrido de presencial y telefónico. Lo cuarto que hicimos fue que incrementamos las duplas de atención psicosocial domiciliaria. Las duplas van a donde las mujeres, a sus hogares, cuando requieren una atención más especializada, por ejemplo, o si las mujeres tienen algo que les impide, por ejemplo, ir a denunciar. Entonces, las duplas de atención hacen esa atención más a profundidad y eso lo incrementamos, esa atención durante la pandemia. Lo quinto que hicimos fue que fortalecimos y adaptamos la ruta de atención a mujeres víctimas de violencias. Esta ruta, por ejemplo, necesitaba que adaptáramos la atención vía chat, que adaptáramos la atención en los hospitales, es decir, que nos ajustáramos a la pandemia. Lo sexto que hicimos es que ampliamos la capacidad de las casas refugio para las mujeres víctimas y en riesgo de feminicidio y su núcleo familiar. Bogotá tiene 5 casas refugio, pero creamos otra durante la pandemia y además hicimos un modelo intermedio, un modelo para aquellas mujeres que no tengan medida de protección y pues de acogida, pero que realmente necesiten una ayuda en algún momento, ¿verdad? Son víctimas de violencia, necesitan como una semana para poder salir y reubicarse, contactar a sus apoyos. Ese es el modelo intermedio que además a partir de 2021, aprovechando el piloto de la pandemia, lo vamos a mantener. Lo otro que hicimos fue que creamos mecanismos especiales y permanentes para la prevención de feminicidio. Creamos el Comité de Violencias de Género en el marco del Consejo de Seguridad. Entonces, cada semana al principio y ahora cada 15 días, el comité se reúne para verificar uno a uno los datos de feminicidio, para cotejarlos y para mirar cada caso y qué atención se le está dando de las distintas entidades del orden nacional y distrital. Eso es tal vez lo más característico del comité, que está la Fiscalía, Medicina Legal, la Secretaría de Seguridad, la de la Mujer, Integración Social y Salud y la Policía para atender esto de manera integral y prevenir los feminicidios. Lo otro que hicimos fue que fortalecimos el equipo de representación jurídica. Precisamente no quisimos que esto parara en ningún momento, bien fuera virtual o presencial. Las abogadas de representación siguieron haciendo su trabajo e incluso aumentamos los casos de representación durante la pandemia. Y adicionalmente divulgamos masivamente mensajes educativos y pedagógicos. ¿Por qué? Porque es que era fundamental mandar el mensaje de que nada justifica las violencias. En Colombia y en Bogotá es muy común oír, es que estaba borracho, es que estaba estresado, es que tenía celos. No, es que nada justifica las violencias. Y entonces, al principio de la pandemia yo salí todos los días en radio a mandar ese mensaje y lo difundimos por todos los lados. 1, para explicar que nada justifica las violencias. 2, para hacer pedagogía sobre los distintos tipos de violencias. La económica, la psicosocial, la física y la sexual, ¿verdad? Para que todo el mundo supiera y abrir los ojos sobre los distintos tipos. Y 3, para mandar el mensaje de que debíamos estar en casa sin violencias, cuidándonos de la pandemia del coronavirus, pero también de la pandemia de la violencia contra las mujeres. Muchas gracias por su respuesta. Y para cerrar este panel, les presento a la doctora Heidi Gallo Santos, consejera presidencial para la equidad de la mujer, con quien lideraremos precisamente esta semana, junto a la Defensoría del Pueblo y a organizaciones de mujeres, el Comité de Seguimiento a la Ley de No Violencias contra las Mujeres en el Departamento del Atlántico. Un saludo muy especial para la magistrada Estela Carvajal Basto, presidente de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial,
y a los demás magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura. Mi saludo también para las autoridades del Gobierno Nacional y del Estado que nos acompañan, así como para mis colegas de este panel. En ese sentido, quiero comenzar diciendo que los efectos de la pandemia no son neutros al género. Esta pandemia mundial ocasionada por el virus COVID-19 trajo un sinnúmero de retos para la humanidad. Las medidas de aislamiento preventivo y confinamiento ordenadas por los gobiernos locales a nivel mundial para proteger a las personas del contagio trajeron consigo un nuevo reto, un desafortunado reto: la exacerbación de las violencias contra las mujeres en sus hogares. Y es un reto que tiene Colombia y es un reto que tiene al mundo. De acuerdo a los datos aportados por el Observatorio Colombiano de las Mujeres, se registraron aumentos significativos en las llamadas efectuadas a las diferentes líneas de emergencia comparadas con las cifras del año anterior. El mensaje del Gobierno Nacional, liderado por el señor presidente, el doctor Iván Duque, y la señora vicepresidenta, la doctora Marta Lucía Ramírez, ha sido contundente. Hemos venido implementando una política de cero tolerancia a la violencia en contra de las mujeres. Por esa razón, por primera vez se llevó este tema a un Consejo de Seguridad Nacional. Allí se aprobó la estrategia Mujeres Libres de Violencia, que tiene como objetivo garantizar la vida, integridad, libertad y dignidad de las mujeres en Colombia para el ejercicio pleno de sus derechos, su ciudadanía, la que se basa en 3 pilares fundamentales. En primer lugar, el mecanismo de prevención y atención de las mujeres víctimas de violencias. En segundo lugar, una focalización territorial y sectorial. Y tercero, toda la oferta institucional que tienen las diferentes entidades. A continuación, quiero compartirles las principales acciones que desde la Vicepresidencia de la República y desde la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer hemos venido diseñando e implementando para cada uno de los ejes y pilares. Quiero destacar los protocolos y lineamientos contra el acoso, la violencia sexual que hemos venido acompañando con el liderazgo de la Vicepresidencia y de esta Consejería. Y dimos ejemplo desde la casa. Desde el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de APRE se elaboró un protocolo contra el acoso laboral sexual y por razón del sexo en el ámbito del trabajo, que fue formalizado mediante una circular conjunta suscrita por la Vicepresidenta de la República y el director del DAPRE. Asimismo, con el Ministerio de Deporte apoyamos en la elaboración de un protocolo para la prevención, atención y erradicación de las violencias basadas en género en el deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre. Y asimismo, la semana pasada hicimos el lanzamiento de los lineamientos para la prevención de violencias y promoción de equidad de género en la fuerza pública. Y muy importante, cómo sobre todos estos protocolos los volvemos más eficientes en su implementación. Por eso incorporamos la tecnología y por eso también estamos trabajando con ELSA. ELSA quiere decir Espacios Laborales Sin Acoso Sexual. Esto corresponde a un gran esfuerzo nacional que hemos venido trabajando de la mano con el Banco Interamericano de Desarrollo y en alianza con la empresa privada y los gremios. En ese sentido, debemos aprovechar las oportunidades que nos brindan las tecnologías de la cuarta revolución industrial para prevenir y atender las violencias contra las mujeres. Por esa razón y gracias, como ya lo mencioné, al acompañamiento del BID y en asocio con Gender Lab, lanzamos esta gran herramienta única en la región. Una plataforma tecnológica que mediante el uso de algoritmos e inteligencia artificial permitirá identificar, abordar y prevenir el acoso sexual en el ámbito laboral de manera simultánea en empresas y en entidades en 3 países en América Latina, en Colombia, en Bolivia y Perú. Quiero terminar diciendo que esta es la estrategia integral 360 grados que hemos implementado desde este gobierno con el propósito de que Colombia sea un país donde las mujeres tengan una vida libre de violencias. Muchísimas gracias por esta invitación y sobre todo por la organización de este evento para reflexionar sobre este importante tema en Colombia. Gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Sabemos que el derecho de acceso a la justicia para las mujeres es un derecho prioritario y fundamental
en el que todos los sectores, especialmente de salud, de educación, de justicia, de vigilancia y control, debemos estar totalmente articulados. Muchísimas gracias a todos por su participación en este panel